Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos separado, que tenemos apartado para estudiar la palabra de Dios, específicamente la lección de escuela sabática. Y pues nos ha llegado nuevamente el día de la preparación, el día viernes en el que nos preparamos para nuestro encuentro con Cristo Jesús, para nuestro encuentro en la iglesia el día sábado, en su día especial, para tener una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y pues hoy viernes, como siempre, hoy tendremos el repaso de la lección de esta semana que titulaba Motivación y preparación para la misión. Y pues antes de que comencemos el repaso de la lección, vamos a tener una oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos regalas la vida, la salud, porque en tu inmenso amor y misericordia siempre estás con nosotros, porque tú nos regalas solamente lo bueno, las cosas que nos ayudan para bien, y entre ellas hemos tenido, Señor, la oportunidad de tener un nuevo día. Señor, nos das un nuevo día porque en tu misericordia, en tu amor, nos lo regalas para poder realizar nuestras actividades, las actividades propias de cada día, pero también tenemos la oportunidad de estar en compañía, en compañerismo contigo para comenzar nuestras actividades del día. Por eso suplicamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento, pues vamos a estudiar tu palabra y necesitamos que Él sea el que dirige, el que guía, el que nos ayude a entender cada cosa que estudiamos y también el que nos ayuda a ponerla en práctica. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Motivación y preparación para la misión. Motivaciones, preparación, lo que necesitamos hacer para poder ir a hacer la misión que el Señor nos ha regalado. ¿Qué nos motiva? ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos para esa misión? ¿Qué es lo que motiva a hacer esa misión? Son cosas importantes y relevantes que hemos podido estudiar durante esta semana. Y pues comenzamos hablando acerca de compartir esa buena noticia. Y hablábamos acerca de Lucas, leíamos un texto que es el que está en Lucas 24, y es la resurrección de Cristo y lo que ocurre con el evento de la resurrección de Jesús en el momento en que las mujeres llegan a la tumba para preparar el cuerpo, porque no tuvieron tiempo durante la semana de preparar el cuerpo, no tuvieron tiempo en el viernes, que fue el día que murió el Señor Jesucristo, ya iba entrando el sábado, entonces no hubo tiempo, las cosas ocurrieron de manera que no hubo espacio para que ellas pudieran preparar el cuerpo y entonces tuvieron que esperar hasta el domingo. ¿Por qué? Porque guardaron el sábado conforme al mandamiento. Lo que indica que Jesús nunca dio a entender que el sábado ya iba a ser abolido. Pues no, Jesús no lo dio a entender nunca. Jamás dio a entender algo así. Aunque algunos, de forma blasfema incluso, dicen que Cristo Jesús no guardó el sábado o que Jesús quebrantó el sábado. Que con eso lo que hacen es hacer lo mismo que hicieron los fariseos, acusarlo de algo que no hizo. Y pues realmente ellas guardaron el sábado y el domingo al amanecer, al despuntar el alba, se fueron para preparar el cuerpo y se encontraron que estaba vacío. Y cuenta toda esta historia y lo interesante es que estas mujeres, luego de que hablaron con los ángeles y se dieron cuenta de que Jesús había resucitado, corren con toda su alegría, van llenas de entusiasmo, de alegría, porque hay algo maravilloso que había ocurrido. El Señor Jesucristo había resucitado y van con todo el entusiasmo y la alegría a contarle a los discípulos la grandiosa y maravillosa noticia que tenían para contar. Pues con tan mala sombra que los discípulos, cuando escucharon el relato de todo lo que había ocurrido, pensaron que estaban locas.
Se habían desquiciado por la tristeza tan profunda que tenían. El caso es que Pedro sí que corre junto con Juan para ir a la tumba y mirar. ¿Qué es lo que está motivando? ¿Qué es lo que nos motiva a presentar la misión, a hacer la misión? Estas mujeres, su alegría, lo que Cristo había hecho por ellas, lo que Cristo les había dado a su vida espiritual, lo que Cristo había logrado en su interior, en el interior de cada una de estas mujeres, y encima poder presenciar de primera mano la resurrección, ser las primeras portavoces de ese magno evento de la resurrección de Cristo, llenó sus corazones de tanto amor, de tanto entusiasmo, de tanta alegría, que no pudieron evitarlo. Es más, aun cuando los discípulos no quisieron creer a las mujeres, ellas no les importó. Fueron y siguieron contando y le contaron a los demás creyentes, a los otros discípulos, a los otros seguidores de Cristo Jesús. También les contaron que Cristo había resucitado. Ahora, Pedro era reacio a aceptar. Y aunque Pedro escuchó a las mujeres, él era de las personas que no eran fáciles de conmover por lo que otro dijera. Es de esas personas que tienen que vivir, experimentar, ver y palpar las cosas por sí mismo para poder creer. Así que corre hacia la tumba para poder verlo. Y finalmente el Señor Jesucristo se le aparece a él. El caso es que las mujeres tuvieron el primer impulso y la primera oportunidad, y con entusiasmo fueron motivadas para predicar el Evangelio. Otra de las cosas que estudiamos durante esta semana fue algo muy importante para mí. Una de las lecciones centrales de esta semana. Creo que una de las principales y más importantes de las lecciones de esta semana. Y es el fundamento profético de nuestra misión. Y eso lo encontramos cuando Jesús se aparece a los discípulos en Mateo capítulo 24, en los versículos del 36 en adelante. Cuando Jesús se aparece a los discípulos, el Señor Jesús aparece y ellos al principio se asustan porque creen que están viendo un fantasma. Indicaciones que muestran cómo la cultura helenística, la cultura griega, había permeado tanto la sociedad, la mente, incluso de los judíos, que eran tan reacios a mezclarse con los paganos, a mezclarse con los gentiles, pero aún así aquellas ideas dualistas del mundo helenista habían permeado bastante adentro en la mente y la teología del pueblo judío de la época. Y pues sintieron mucho miedo. Pero Jesús les dice: tranquilos, no se asusten, porque soy yo mismo, soy Jesús, soy el Señor. Y para que vean que soy yo, miren que tengo carne y huesos. Un espíritu no tiene carne y huesos. Pero ellos todavía no terminaban de creer, porque ahora ya no era de miedo, sino de gozo, de alegría, de ver que su Señor había resucitado. Pero Jesús no se quedó con aquello. Y hablábamos ese día en cuanto a las experiencias sensoriales en nuestra vida espiritual. Y llegábamos a algunas conclusiones. Uno, las experiencias sensoriales pueden llegar a ser importantes. Pueden ayudarnos a fortalecer nuestra confianza e incluso a darle de pronto un poco de validez a nuestras experiencias espirituales. Pero llegábamos a otra conclusión, y es que esas experiencias solas, por sí mismas, estas experiencias sensoriales solas por sí mismas, no tienen gran valor a la hora de fundamentar
nuestra experiencia religiosa y cristiana. Es decir, no pueden convertirse en la base y el fundamento de nuestra experiencia y de nuestra práctica religiosa, de nuestra práctica espiritual. Hoy en día, muchas religiones basan prácticamente todo el fundamento de su experiencia espiritual en las experiencias sensoriales, y vemos cuestiones como el hablar en lenguas, esas expresiones corporales a veces bastante que pueden intimidar incluso a las personas, esos shows que se hacen de sanaciones donde las personas tocan a otra y caen al suelo temblando, o algunos los he visto que incluso que con solo hacer un movimiento muchos caen y empiezan a temblar. Basar nuestra experiencia cristiana y religiosa en ese tipo de shows y espectáculos no es sano. Nuestra experiencia religiosa, aunque debe tener un poco, aunque tiene también aspectos que tienen que ver con nuestra experiencia sensorial, es verdad que no puede fundamentarse en eso. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, no dejar que los apóstoles centraran su experiencia espiritual, la fundamentaran solo en la experimentación sensorial que habían tenido con Él, porque eso se puede olvidar. Es más, con el tiempo puede inclusive llegar a cuestionarse esa experiencia sensorial. Así que el Señor Jesús se dedica a partir de ese momento a fundamentar lo que acaban de ver, oír, tocar del Señor resucitado, fundamentar eso en la palabra de Dios. Y dice Lucas 24, dice, y comenzando desde Moisés y pasando por todas las escrituras, les mostraba lo que en ellas decía acerca de Él y de lo que Él tenía que hacer. Es decir, fundamentó en una base sólida y firme la experiencia cristiana de los discípulos, que estuvieran fundamentados en base firme, que no fuera un fundamento de hojarasca y paja, de arena, no, que fuera fundamentado sobre la roca, sobre base firme. Y eso es la palabra del Señor, en lo que debemos basar nuestra experiencia cristiana. Ese debe ser el fundamento de nuestra experiencia cristiana y religiosa. Y en base a eso necesitamos adecuar, en base a ese fundamento en la palabra de Dios, debe regirse absolutamente todo en nuestra vida espiritual, inclusive nuestra experimentación sensorial de nuestra vida espiritual. Otra de las cosas que nosotros necesitamos o estudiábamos durante la semana es en cuanto a lo que nosotros debemos hacer previo a comenzar a realizar la misión que el Señor nos ha encomendado. Y eso lo veíamos reflejado en la experiencia que tuvieron los apóstoles en sus inicios, en Hechos, en el capítulo 12 hasta el versículo 26, donde habla acerca de cómo los discípulos, en específico Pedro, que tomó la vocería en aquel momento, tomó el liderazgo, tomó la iniciativa, el apóstol Pedro, de organizar, de hacer una especie de primera y básica organización del grupo, bastante pequeño, bastante reducido hasta el momento, de los primeros cristianos, organizarlos de alguna manera, darles una especie de organización y de preparación previa para la realización de la obra, de la misión. Y vemos allí, por ejemplo, a Pedro organizando a los apóstoles, porque Judas había dejado una vacante. Había quedado una vacante debido a que Judas se había suicidado. Y entonces Pedro dice, no, esto hay que organizarlo. Si el Señor Jesús eligió 12, pues son 12 los que deben trabajar.
Deben ser 12 los apóstoles, y entonces se ponen en el trabajo de orar, de ayunar, de pedir a Dios la sabiduría para poder elegir a un sucesor de Judas. Y lo segundo que hicieron, mientras esperaban que llegara la promesa dada por Cristo del Espíritu Santo, fue prepararse de manera logística para la misión. Y pues de esta manera los discípulos fueron organizando de alguna manera la incipiente iglesia cristiana, el cuerpo de creyentes de ese momento, los que apenas iban comenzando con la obra. Y eso nos deja una lección importante. ¿Cómo realizamos nosotros la obra? No podemos salir a la loca a hacer cualquier cosa sin meditarla, sin planificación, en desorden. No. La primera ley del cielo es el orden. Así que como lo hicieron los primeros discípulos, necesitamos organizarnos de maneras inteligentes, de las maneras como Dios nos lo ha revelado en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, organizarnos de manera que la obra, la misión pueda realizarse de la manera más estructurada y efectiva posible para alcanzar a las almas que perecen en el mundo. Lo otro que estudiábamos durante esta semana es la otra parte de la preparación. Ya vimos en la primera parte lo que era la motivación para la misión, y ahora estamos viendo la preparación para la misión. Lo primero fue organizarse. Lo segundo es el poder de Dios. Es decir, por mucho que nos organicemos, por mucho que nuestra estructura y nuestra organización sea lo más perfecta del mundo, si el poder de Dios mediante el Espíritu Santo no está en la iglesia, no hay nada. Es como no tener absolutamente nada. Por lo tanto, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, vemos el relato acerca del Pentecostés, de cómo Dios derrama su Espíritu Santo sobre los creyentes de aquella época en forma de lenguas de fuego, y prepara a la iglesia, la dota del poder necesario para que pueda realizar la obra con poder. Y vemos cómo, tras organizarse y recibir el poder de lo alto que los capacitaba para poder llevar a cabo una obra efectiva, vemos los resultados maravillosos que los encontramos en aquel capítulo donde dice que cerca de 3,000 personas se unen a ese incipiente grupo, a esa incipiente iglesia de aquella época. El poder de Dios, la preparación, la parte humana, lo que necesitamos hacer los seres humanos, lo tenemos que hacer nosotros. Dios no lo va a hacer por nosotros. Pero también es verdad que sin el poder de Cristo Jesús, sin el poder del Espíritu Santo, no podremos hacer nada. No será efectivo, no será suficientemente efectivo esa obra realizada sin el poder del Espíritu Santo. Y pues cuando llegó el momento, se realizó la obra, y los que se bautizaron fueron 3,000 personas. Y finalmente, Hechos en el capítulo 2 y en los versículos del 41 al 47, encontramos un reflejo, o como lo titulaba la lección, un retrato de la iglesia primitiva. ¿Y cuál era ese retrato de la iglesia primitiva? Era una iglesia en la que nadie tenía las cosas como suyas, propias, sino que las practicaban la dadivosidad, practicaban el desprendimiento de las cosas en pro del bien de la obra y de la iglesia y de los hermanos.
Vemos cómo compartían, partían el pan, sanaban, estudiaban, partían el pan en las casas, compartían en el templo. Cuando el relato de Hechos capítulo 2 dice que fueron añadidos a la iglesia, y es más, sigue diciendo también que cada día se añadía a la iglesia, Dios añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos, vemos allí que estas personas no eran añadidas simplemente como un número más en la iglesia, no. Entraban como miembros de pleno derecho e igualdad con los que estaban desde los tiempos de Jesús. Nadie era más que nadie, todos estaban en pie de igualdad, todos en pro de servirse los unos a los otros. La camaradería, el compartir, el estudiar juntos, el compartir las cosas, todo eso nos da un reflejo de lo que nos está haciendo falta a nosotros hoy en día como iglesia, como pueblo del Señor. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que demos un repaso nuevamente a la lección de esta semana. Vamos a analizarla con cuidado. Vamos a analizarla, a repasar todos estos aspectos. Porque es importante que nosotros podamos ponerlos en práctica. Necesitamos preparación. Necesitamos una motivación. Necesitamos las motivaciones correctas. Si nuestra motivación no es el amor agradecido a Dios, como dice, y lo vamos a hacer como el llamado para este repaso de la lección. En el viernes dice de la siguiente manera en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 100. Nuestra vida debe estar ligada a la vida de Cristo. Debemos extraer constantemente de Él, participar de Él. El pan vivo que descendió del cielo, bebido de una fuente siempre fresca, siempre ofreciendo sus abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros y permitimos que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá sus misterios personalmente. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentido de la presencia de Jesús. A menudo nuestro corazón arderá dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y una bondad de corazón que muestran a todos aquellos con quienes se relacionan que ha estado con Jesús y ha aprendido de Él. Mis queridos hermanos, que esto sea un llamado para ti y para mí. Comparte este video, compártelo, comparte la palabra de Dios con todas las personas que más puedas. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y recuerden, vamos a enriquecer nuestro estudio. Pongan sus comentarios, pongan allí sus comentarios para que enriquezcamos nuestro estudio de esta semana. No siendo más, mis hermanos, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.